¿Crees que un hombre puede llevar las llagas de Cristo en su propio cuerpo y aún así ser perseguido por su propia iglesia? Quédate conmigo hasta el final y descubre por qué San Padre Pío fue uno de los santos más controvertidos y milagrosos de la historia. Dale me gusta, suscríbete al canal y comenta. La fe es la respuesta a lo invisible. Era el 25 de mayo de 1887, en el pequeño pueblo de Pietrelcina, en el sur de Italia, cuando nació Francesco Forcione, el hombre que el mundo más tarde conocería como Santo Padre Pío. Hijo de padres campesinos profundamente religiosos, Francesco vino al mundo rodeado de la sencillez de la vida rural y de la fe inquebrantable de su familia. Desde sus primeros años, había algo diferente en ese niño de ojos profundos y comportamiento silencioso. Ya desde muy joven manifestaba un deseo inusual de acercarse a las cosas sagradas. Cuando los niños de su edad corrían por los campos, Francesco se quedaba en casa, jugando a celebrar la misa con las toallas y los utensilios de cocina de su madre. Pero lo más impresionante fue lo que contó: visiones, luces misteriosas, voces suaves. Dijo que veía a Jesús y a la Virgen María con frecuencia. Hablaba con su ángel de la guarda como si estuviera hablando con un amigo. Lo extraordinario formaba parte de su vida cotidiana, como si el velo entre el mundo visible y el invisible se hubiera rasgado desde su nacimiento. Y su familia creyó. En una época en la que la fe era más sólida que la ciencia, estas experiencias no se consideraban delirios, sino signos de un llamado mayor. Aún así, la infancia de Francesco no estuvo exenta de dolor. Se enfrentó a varias enfermedades misteriosas, fiebres severas que aparecían de la nada y desaparecían sin explicación. Los médicos no entendían qué le pasaba, pero su madre dijo: «Mi hijo es especial. Dios tiene un plan para él». Y parecía que así fue. A los 5 años, Francesco dijo con convicción: «Quiero ser sacerdote». No fue un capricho infantil. Esa decisión permanecería con él por el resto de su vida. Su familia, a pesar de su pobreza, haría inmensos sacrificios para pagar sus estudios religiosos. Su padre incluso emigró a Estados Unidos en busca de trabajo, solo para asegurarse de que su hijo pudiera seguir su vocación. Lo que no sabían es que ese muchacho flacucho, nacido en un pueblo olvidado de Italia, se convertiría en uno de los más grandes místicos de la Iglesia Católica. Un hombre que llevaría en su cuerpo las marcas de la crucifixión de Cristo y que, más tarde, como un verdadero centinela de Dios, compartiría el cielo y la tierra con sus oraciones, milagros y sufrimientos. Desde temprana edad, la vida de Francesco Forcione estuvo marcada por una batalla silenciosa, una lucha invisible que parecía tener lugar dentro de su propio cuerpo y espíritu. Cuando era niño, comenzó a sufrir enfermedades extrañas que los médicos no podían diagnosticar ni tratar. De repente aparecían fiebres altísimas que lo dejaban al borde de la muerte durante días,
para luego desaparecer sin dejar rastro. Dolores de cabeza severos, vómitos constantes, temblores corporales. No hubo ninguna explicación. A medida que crecía, los episodios se hicieron más frecuentes y misteriosos. A los ojos del mundo, él era solo un niño enfermo. Pero para los más cercanos a él, ya era evidente que algo más grande y más espiritual estaba sucediendo allí. Mientras su cuerpo enfermaba, su alma parecía moverse entre dos mundos. Francesco reportó visiones inquietantes. Dijo que vio criaturas oscuras, figuras encapuchadas y caras deformadas, espíritus que intentaron atacarlo en mitad de la noche, que susurraron tentaciones y gritaron blasfemias. Al mismo tiempo, también vio seres de luz, ángeles que lo protegieron, la Virgen María que lo consoló, y Jesús, que lo llamó a la entrega y al sufrimiento redentor. Era como si el cielo y el infierno estuvieran luchando por su alma. Estas experiencias no eran simples sueños o alucinaciones. Fueron vividas con intensidad física y emocional. A menudo me despertaba con moretones, arañazos o completamente exhausto. En cartas que escribiría años después a sus directores espirituales, describió estas luchas como verdaderos combates espirituales, diciendo que el diablo estaba visiblemente furioso con su decisión de seguir a Dios. Satanás quiere destruirme, escribió una vez. Me ataca, me golpea, me arrastra por la habitación como si fuera un saco de patatas. Pero incluso con su cuerpo debilitado y su alma en constante conflicto, Francesco no se rindió. Él soportó todo con una paciencia sobrenatural. Ofreció cada dolor como sacrificio por la salvación de las almas. Fue allí, entre gritos invisibles y fiebres incomprensibles, donde se forjaba el futuro santo. Para él, la enfermedad no era un obstáculo, sino un camino de purificación. Una cruz que llevó con amor silencioso. Este periodo de la vida del Padre Pío nos revela un secreto que pocos entienden. Antes de realizar milagros, un verdadero santo debe ganar sus propias guerras invisibles. A la edad de 15 años, Francesco Forgione dio el primer paso decisivo hacia el destino que Dios tenía reservado para él. El 6 de enero de 1903 ingresó en el convento de los frailes menores capuchinos de Morcone, adoptando el nombre que lo marcaría para la eternidad: Fra Pio da Pietrelcina. Ese nombre no fue elegido por casualidad. Fue un homenaje a San Pío V, un papa dominico que luchó contra la herejía y defendió la fe con firmeza, virtudes que el joven Francisco admiraba y que pronto necesitaría incorporar también a su propio camino. La vida en el convento era rigurosa. El día comenzó antes del amanecer, con largos momentos de oración, meditación y estudio. Los capuchinos vivían en una extrema sencillez, con ropa rústica, pies descalzos y comidas frugales. Pero nada de esto asustó al joven Fray Pío. Al contrario, abrazaba cada sacrificio con fervor, como si fuera una ofrenda personal a Dios. Su deseo de purificarse era tan intenso que se impuso severas penitencias. Dormía poco,
ayunaba frecuentemente y se autoflagelaba como forma de unirse a la pasión de Cristo. Pero, mientras su cuerpo intentaba adaptarse a la nueva rutina, el alma de Fray Pío continuaba librando intensas batallas espirituales. Todavía veía a los ángeles, a los demonios, las luces celestiales y las sombras infernales. Muchos frailes comenzaron a notar algo diferente en aquel novicio silencioso. Su oración era profunda, intensa, como si realmente estuviera hablando con alguien invisible. A veces permanecía horas en silencio ante el crucifijo, sumergido en lágrimas, completamente absorto en la presencia divina. Aún así, su salud seguía siendo una preocupación. Ataques repetidos de fiebre, dolor inexplicable, sangrado misterioso. Fue trasladado varias veces a otras casas de la orden, buscando climas más favorables. Pero nada funcionó. Permaneció enfermo entre la vida y la muerte. Sus superiores incluso dudaban de que pudiera continuar hasta la ordenación. Y aún así, nunca se rindió. Con una fe inquebrantable dijo: «Quiero ser sacerdote, y si Dios quiere ponerme a prueba con el sufrimiento, que así sea». En 1910, a la edad de 23 años, fue ordenado sacerdote en la Catedral de Benevento. Comienza una nueva etapa de su misión. La misa celebrada por el Padre Pío no era solo un ritual. Era una fusión de cielo y tierra, y desde ese momento se convertiría en un altar viviente, un instrumento de lo sobrenatural, un auténtico centinela de Dios, dispuesto a velar, sufrir e interceder por toda la humanidad. Era el 20 de septiembre de 1918. El Padre Pío, con 31 años ya, estaba en profunda oración en la sacristía del convento de San Giovanni Rotondo, después de celebrar la Santa Misa. Era una mañana silenciosa, como tantas otras. Pero en ese momento ocurrió algo extraordinario. Rodeado de una intensa luz, el Padre Pío tuvo una visión de Cristo crucificado. No fue una visión simbólica ni lejana. Era real, vivo, palpable. Él mismo describió ese momento como un diálogo de amor y dolor con el Señor. Y cuando la visión desapareció, cayó al suelo, sangrando. Sus manos, pies y costado estaban abiertos, como los de Jesús en la cruz. Eran heridas profundas que perforaban la carne y exudaban un leve aroma a flores, una señal misteriosa que acompañaría sus estigmas por el resto de su vida. El Padre Pío acababa de convertirse en el primer sacerdote de la historia en recibir los estigmas visibles y permanentes de la pasión de Cristo. Al principio intentó ocultarlo. Llevaba guantes, mantenía los pies cubiertos y evitaba gestos que pudieran llamar la atención. Pero no tardó mucho en que los frailes y fieles se dieran cuenta. La noticia se difundió rápidamente. Se enviaron médicos, periodistas, sacerdotes e investigadores para observar, examinar y documentar. Todo el mundo intentaba comprender. ¿Fue fraude? ¿Psicosis? ¿Una manifestación sobrenatural? El propio Vaticano tomó medidas. Y con esto también comenzaron los años de persecución.
A pesar del constante sufrimiento físico, porque las heridas nunca sanaban, nunca dejaban de sangrar, el Padre Pío las aceptaba con humildad. Dijo que esas heridas eran un regalo, no una maldición, un privilegio que le permitió participar del sufrimiento de Cristo por la salvación de la humanidad. Durante 50 años llevó esta carga visible ante los ojos del mundo. En sus diarios hay anotaciones dolorosas. Siento que muero a cada instante, pero no muero. Mi corazón está destrozado por el dolor. Aún así, nunca se quejó. Al contrario, ofreció cada gota de sangre, cada puñalada invisible de dolor por los que sufrían en silencio, por los pecadores alejados de Dios, por los enfermos abandonados, por las almas del purgatorio. Las heridas del Padre Pío no eran solo heridas físicas. Eran marcas de una misión, y como centinela de Dios permanecería guardia día y noche, con su propio cuerpo crucificado en carne viva, mientras oraba, lloraba e intercedía por toda la humanidad. Aunque fue aclamado por el pueblo como santo en vida, el Padre Pío enfrentó uno de los dolores más profundos que puede experimentar un siervo de Dios: la desconfianza y la persecución por parte de la propia Iglesia. Poco después de la revelación pública de sus estigmas, las autoridades eclesiásticas comenzaron a investigar su vida con sospecha. Después de todo, ¿cómo podría alguien sangrar durante 5 décadas sin una explicación médica? ¿Y por qué le ocurrió este fenómeno a alguien tan popular entre los fieles? Fueron años de dudas, informes contradictorios y sospechas crueles. Los enviados del Vaticano lo examinaron en secreto, algunos dudando de su santidad, otros sugiriendo que las heridas eran autoinducidas. Llegaron a sugerir que el Padre Pío era un histriónico, un fraude que manipulaba la devoción popular. Y el juicio no acabó ahí. Entre 1923 y 1933, el Vaticano impuso severas restricciones al Padre Pío. Se le prohibió celebrar misas públicas. Se le impidió confesar a los fieles, pese a ser uno de los confesores más solicitados del país. Su correo ha sido interceptado. Tu libertad, custodiada. Los frailes del convento tenían órdenes estrictas de controlar a sus visitantes y limitar su contacto con el mundo exterior. Fue como si hubieran puesto a un santo bajo arresto domiciliario. ¿Y qué hizo el Padre Pío ante todo esto? Se quedó en silencio. Sufrió en silencio, sin rebelarse, sin defenderse públicamente. Él nunca atacó a sus superiores. Él nunca cuestionó la autoridad de la Iglesia. Al contrario, dijo: prefiero ser condenado injustamente por la Iglesia que ser defendido de ella. Este nivel de humildad y obediencia sobrenatural reveló que su lealtad no era a los honores humanos, sino a la voluntad divina. Aunque muchos se escandalizaron por la persecución, los fieles permanecieron firmes. Miles de personas viajaron durante días solo para ver el convento desde la distancia. Para algunos, fue suficiente escuchar su voz detrás de los muros. Otros estaban vigilando a la puerta, orando por su liberación.
fue el pueblo el que apoyó el silencio del sirviente. En 1933, después de una década de restricciones y nuevas investigaciones, el Vaticano comenzó a levantar las prohibiciones. Poco a poco, el Padre Pío volvió a escuchar confesiones, celebrar misas abiertas y recibir a los fieles. La Iglesia, incluso con reservas, reconoció que había algo inexplicable, algo santo, en esa vida de sufrimiento y obediencia. Esta fase oscura reveló lo más puro de su misión, ser luz incluso cuando todos dudan de ella. Y así fue como, humillado, pero de pie, el Padre Pío continuó, como un fiel centinela, velando en oración mientras el mundo a su alrededor interrogaba al cielo. Si había un lugar donde la gracia divina fluía con una intensidad casi palpable, era en el confesionario del Padre Pío. Para él, el sacramento de la reconciliación no era solo un rito, era un campo de batalla espiritual. Allí, ante un sencillo sacerdote marcado por las llagas de Cristo, miles de almas se arrodillaron no solo para confesar sus pecados, sino para reencontrarse consigo mismas. Durante décadas, el Padre Pío pasaba entre 12 y 15 horas diarias escuchando confesiones. Las filas comenzaron antes del amanecer y continuaron hasta después de la medianoche. Hombres y mujeres vinieron de todas partes del mundo, muchos sin fe, otros cargando una culpa que los había consumido durante años, y salieron de allí transformados, como si hubieran renacido. El Padre Pío tenía el raro don de leer las almas. Incluso antes de que el penitente hablara, ya lo sabía. Reveló pecados olvidados, desenterró heridas del pasado, señaló vicios que nadie se atrevía a confesar, con firmeza, a veces con dureza, pero siempre con amor. Una vez interrumpió a un hombre en medio de su confesión y le dijo: «Olvidaste algo muy importante. ¿No quieres contarme qué hiciste esa noche de 1947? El hombre estalló en lágrimas. La culpa que lo había consumido durante décadas se reveló allí, ante Dios. Pero no se trató solo de revelaciones. El Padre Pío escuchaba con el corazón. Lloré con los pecadores. Abrazó su dolor. En muchos casos daba penitencias difíciles, pero no para castigar, sino para curar, para que el arrepentimiento no sea superficial, sino verdadero. Dijo: «La confesión es un tribunal de misericordia, no de juicio, pero debe haber sinceridad». Y por esa razón también se negó a confesar, cuando se dio cuenta de que la persona no estaba arrepentida. Incluso expulsó a los creyentes del confesionario con frases como: «Regresa cuando tu corazón esté listo para cambiar». Muchos se sintieron ofendidos, pero regresaron, y regresaron transformados. Allí ocurrían con frecuencia milagros espirituales, adicciones abandonadas, conversiones radicales, sanaciones interiores. Las personas que vivían en la oscuridad encontraron nuevamente la luz, y todo esto sin espectáculo, sin fanfarrias. Solo Él, los estigmas y el Espíritu Santo actuando en silencio.
El Padre Pío no era solo un confesor, era un cirujano del alma, un médico espiritual que, con manos heridas y ojos que veían más allá del velo, devolvía a las personas aquello que ni siquiera sabían que habían perdido: la paz. A lo largo de su vida, el Padre Pío fue protagonista de fenómenos que desafían la lógica, la ciencia e incluso la comprensión humana. Él no los buscó, no los promovió y nunca se jactó de ellos, pero las señales se estaban cumpliendo, como si el cielo mismo confirmara que aquel hombre llevaba consigo un propósito mayor. Entre los dones místicos que más atrajeron la atención estaban la bilocación, la profecía y los milagros, manifestaciones extraordinarias que parecían arrancadas de las páginas de los evangelios. La bilocación, es decir, estar en dos lugares al mismo tiempo, ha sido presenciada por docenas de personas en todo el mundo. Aunque permaneció físicamente en San Giovanni Rotondo, muchos informaron de su presencia en otros países, apareciendo en los campos de batalla, en los hospitales y en las casas de los fieles desesperados. Los soldados de la Primera y Segunda Guerra Mundial juraron haber visto al fraile aparecer ante ellos, rezando, consolándolos, salvándolos de una muerte segura. Hay registros de médicos que vieron al Padre Pío aparecer junto a pacientes en coma, incluso con el fraile a cientos de kilómetros de distancia. Eran apariciones silenciosas, serenas, siempre seguidas de milagros. Una curación inexplicable, una liberación, una conversión. Cuando lo confrontaban, el Padre Pío simplemente sonreía o cambiaba de tema. Él dijo: «Es el Señor quien hace, yo solo soy un siervo inútil». Otro don extraordinario fue el de la profecía. En numerosas ocasiones ha revelado acontecimientos futuros con una precisión aterradora. Predijo guerras, muertes, caídas de regímenes, tragedias personales y también milagros que aún ocurrirían. Las personas que acudieron a pedir consejos se sorprendieron con frases como: «No te preocupes, tu hijo llegará a casa en 3 días». Y sucedió exactamente como dijo. Además, los milagros físicos se multiplicaron. Ciegos que recuperaban la vista, paralíticos que caminaban, tumores que desaparecían tras una simple bendición. Pero lo más impresionante fue que nunca se atribuyó nada. Dijo: «Soy Jesús. Solo rezo. La gracia es suya». Incluso entre los más escépticos, era imposible ignorar la presencia de algo sobrenatural. Sacerdotes, obispos, médicos y hasta científicos acudieron a él para testificar, investigar, y salieron transformados. Porque ante un hombre sencillo, escondido en un humilde convento, el poder de Dios se manifestó con una fuerza que ningún laboratorio podría jamás explicar. El Padre Pío no tenía ningún interés en demostrar nada. Su único propósito era salvar almas. Y si dones extraordinarios ayudaron en esta misión, que así sea. Para él, los milagros no eran espectáculos. Eran signos silenciosos del amor de un Dios que nunca dejaba de actuar. En medio de las curas milagrosas y los fenómenos sobrenaturales,
El Padre Pío sabía que había un tipo de sufrimiento que requería no solo oración, sino también acción concreta: el sufrimiento físico, por enfermedades que devastaban el cuerpo y destruían familias enteras. Fue entonces cuando, movido por una profunda compasión, decidió realizar una de las mayores obras de su vida: la creación de un hospital. Pero no sería un hospital común y corriente. Sería un templo de la humanidad y de la ciencia, como él mismo dijo, un lugar donde el enfermo no sería solo un paciente, sino un alma digna de amor, cuidados y esperanza. La idea parecía imposible. En la década de 1940, San Giovanni Rotondo era un pueblo pobre y aislado, con malas carreteras y poca infraestructura. ¿Cómo se puede construir allí un centro médico de alto nivel? ¿Cómo atraer médicos, recursos, equipos? La respuesta vino de la fe inquebrantable del Padre Pío y de la generosidad de miles de fieles en todo el mundo. Las donaciones comenzaron a llegar inesperadamente: cartas con monedas, sobres con cheques, promesas de ayuda desde los 4 puntos cardinales del planeta. Fue como si cada donante respondiera al llamado silencioso de un santo. Aunque estaba debilitado y sufría constantes dolores, el Padre Pío siguió cada etapa de la obra. Él eligió el lugar, habló con ingenieros e inspiró a los voluntarios. Dijo: los pobres y los enfermos son el rostro de Cristo, y tenemos el deber de verlo en ellos. En 1956, después de años de sacrificios y oraciones, el sueño se hizo realidad. Se inauguró la Casa Sollievo de la Sofferenza, la Casa para el Alivio del Sufrimiento, un hospital moderno, con equipamiento de última generación, un excelente equipo médico y, sobre todo, un espíritu de acogida y caridad cristiana. Allí nadie fue rechazado por falta de dinero. Allí, cada paciente era tratado con dignidad y fe. El hospital creció, se modernizó y se convirtió en un referente internacional. Hasta el día de hoy, es considerado uno de los centros médicos más respetados de Europa, manteniendo viva la misión original de su fundador: cuidar el cuerpo, pero sin olvidar nunca el alma. El Padre Pío solía decir: el sufrimiento es un don de Dios, pero cuando se vuelve insoportable, es nuestro deber aliviarlo. Y con esta obra dio un testimonio poderoso. La santidad no está solo en los milagros, sino también en la compasión que transforma el dolor en esperanza. El Padre Pío no fue solo un hombre de fenómenos extraordinarios, ni el fundador de grandes obras. El corazón de su misión estaba en la espiritualidad profunda, marcada por 3 pilares innegociables: la oración constante, el combate espiritual diario y el amor radical a la cruz. Esta fue su verdadera herencia, una vida moldeada por la entrega total a Dios, incluso cuando todo dolía, incluso cuando todo parecía perdido. La oración era el aire que respiraba. Desde muy joven pasaba horas en adoración, rezando el rosario decenas de veces al día.
Dijo que María era su Madre Celestial y el rosario era su arma más poderosa contra el mal. A quienes lo buscaban desesperados, no les dio consejos complicados, sino una instrucción sencilla. Oren, tengan fe y no se preocupen. La oración es la llave del corazón de Dios. Pero el Padre Pío no veía la oración como un acto pasivo. Sabía que cada Ave María, cada súplica, era una batalla librada en lo invisible. Él mismo enfrentó intensas luchas contra fuerzas espirituales oscuras. Informó de ataques físicos del demonio en su habitación, muebles volcados, gritos, sombras que intentaban asfixiarlo. Y aún así, se resistió. El mal intentó destruirlo porque lo sabía. En aquel fraile silencioso vivía un guerrero del cielo. Y allí estaba la cruz. El sufrimiento nunca fue para él un castigo, sino un altar. El dolor que lo consumía, los estigmas que sangraban, las persecuciones injustas, todo lo ofreció con amor. Dijo: si supiéramos el valor del sufrimiento, lo pediríamos como regalo. Eso no era poesía, era la verdad vivida en carne, espíritu y fe. El Padre Pío veía cada lágrima, cada herida, como una oportunidad de salvación para el otro. Llevó sobre sus hombros los pecados del mundo, como un nuevo Simón de Cirene, y aún así, él acogió a cada alma con dulzura. Su consejo era firme, pero lleno de ternura. Su presencia, incluso en silencio, era reconfortante. Era como si Dios hablara a través de sus ojos cansados. El mayor legado del Padre Pío no fueron los milagros, sino el testimonio de una fe vivida hasta su último aliento. Nos enseñó que no hay santidad sin sacrificio, que orar es luchar, que amar es entregarse completamente, y que, al final, la cruz no es el fin, sino el camino que conduce a la resurrección. El 23 de septiembre de 1968, el mundo perdió un hombre, pero el cielo ganó un guerrero eterno. El Padre Pío de Pietrelcina, después de años de dolor silencioso, de intensas batallas espirituales y de amor incondicional por las almas, dejó este mundo como vivió, rezando. Sus últimas palabras fueron un susurro desgarrador: Jesús, María. Una despedida terrena y, al mismo tiempo, un saludo eterno a los brazos celestiales. En los días previos a su muerte, el Padre Pío ya daba señales de decir adiós. Su cuerpo, debilitado por el dolor, la edad y las marcas invisibles de años de sacrificio, parecía descansar en paz incluso antes del final. Curiosamente, después de 5 décadas, los estigmas desaparecieron por completo de sus manos y pies. En las últimas horas de su vida, fue como si, cumplida su misión, Dios lo liberara del dolor visible para acogerlo en el misterio invisible de la gloria. La conmoción fue inmensa. Más de 100,000 personas pasaron por San Giovanni Rotondo en los días siguientes, procedentes de todo el mundo. No eran simplemente devotos, eran niños que lloraban la partida de un padre espiritual. La cola para el velorio duró días.
El dolor era real, pero también había una certeza: aquel hombre no había desaparecido. Ahora intercedía con más fuerza aún en el cielo. El Padre Pío no murió, se multiplicó. Sus palabras resuenan en las oraciones de los fieles. Su ejemplo inspira a sacerdotes, laicos, religiosos e incluso a aquellos que nunca habían creído. El mundo entero se rindió a su testimonio. En 2002 fue canonizado por San Juan Pablo II ante una multitud de más de 500,000 de personas. Su fiesta litúrgica se celebra el mismo día de su muerte, transformando el dolor de su partida en la celebración de su vida eterna. Hoy en día, sus relicarios viajan a través de los países. En su honor se erigieron iglesias, capillas y centros de oración, y millones acuden a él diariamente pidiendo curación, consuelo, conversión, y él responde, con milagros, con señales, con toques misteriosos que siguen manifestándose en corazones sedientos de Dios. El Padre Pío no fue solo un santo del pasado. Él es un faro eterno, un guardián del pueblo, una luz que brilla en la oscuridad de la fe vacilante. Y al contemplar su vida, somos invitados a algo más grande, a abrazar la oración, a soportar la cruz, a amar hasta el final, porque, como él dijo, la eternidad es lo que realmente importa. Quédate conmigo, Señor, porque es necesario tenerte presente para no olvidarte. ¿Sabes con qué facilidad te abandono? Quédate conmigo, Señor, porque soy débil y necesito de tu fuerza para no caer tantas veces. Quédate conmigo, Señor, porque tú eres mi vida, y sin ti pierdo mi fervor. Quédate conmigo, Señor, porque tú eres mi luz, y sin ti estoy en tinieblas. Quédate conmigo, Señor, para mostrarme tu voluntad. Quédate conmigo, Señor, para que pueda escuchar tu voz y seguirte. Quédate conmigo, Señor, porque quiero amarte mucho y estar siempre en tu compañía. Quédate conmigo, Señor, si quieres que te sea fiel. Quédate conmigo, Jesús, porque por muy pobre que sea mi alma, desea ser un lugar de consuelo para ti, un nido de amor. Quédate conmigo, Señor, porque la noche llega y el día declina, la vida pasa, la eternidad se acerca. Te necesito en esta noche de exilio. Quédate conmigo, Señor, en esta vida y en toda la eternidad. Amén. Y ahora que conoces la impactante historia de San Padre Pío, un hombre marcado por Dios, por el dolor y por los milagros, respóndeme en los comentarios. Si él viviera hoy, ¿qué le pedirías en oración? Escribe con fe, porque los milagros todavía ocurren cuando tocamos el cielo con palabras sinceras. Si esta historia te tocó el corazón, no te vayas de aquí sin suscribirte al canal de Centinelas de Deus. Aquí encontrarás mucho más que solo historias. Encontrarás fe, consuelo, dirección e historias que despiertan el alma. Activa la campanita para no perderte ninguna de las próximas historias, porque aún hay mucha vida, dolor, esperanza y milagros por contar.
Y recuerda, tú también eres un centinela, alguien que observa, ora y soporta las batallas invisibles de la fe. Hasta el próximo vídeo y que San Padre Pío interceda por vosotros, siempre.